Tal vez muchos de ustedes ya hayan escuchado que la versión original del personaje más icónico de la historia de Disney, Mickey Mouse, entró al dominio público desde el 1 de enero del 2024. El corto animado Steamboat Willie, creado por Disney y publicado en Estados Unidos por primera vez en 1928, ya es de dominio público en Estados Unidos. Este es un acontecimiento jurídico que muchos norteamericanos esperaban desde hace mucho tiempo y finalmente, después de 95 años, sucedió. ¿Pero qué significa que una obra animada como Steamboat Willie entre en dominio público? ¿Qué pueden hacer las personas con una obra que ya es de dominio público? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de esclarecer en este video, pero sobre todo, y la más importante, es trataremos de esclarecer si en Colombia nos podemos beneficiar de este suceso jurídico que tiene como epicentro a una empresa norteamericana. Para responder estas preguntas, vamos a dar un poco de contexto fáctico y jurídico. La historia de éxito de Disney empieza en 1928 cuando publica el corto animado Steamboat Willie. Este fue el primer corto animado de Disney que tuvo gran éxito y a través del cual Mickey y Minnie Mouse hicieron su primera aparición al público. Después del estreno de Steamboat Willie, Mickey Mouse en particular se convirtió en un personaje inmensamente popular, tanto así que los dueños de teatros le propusieron a Disney crear unos clubes de Mickey Mouse que terminaron abarcando más de 800 cines en todo Estados Unidos. Pero además, Disney también empezó a vender licencias para que otras empresas pudieran comercializar productos con el personaje de Mickey Mouse, y así fue como Mickey Mouse se convirtió en el primer personaje de la historia por el que otros empresarios pagaban una licencia de uso. Ahora bien, en relación con el contexto jurídico, toda creación intelectual está protegida por una rama del derecho que se conoce como propiedad intelectual. La protección que otorga esta rama del derecho a los creadores y propietarios de una creación intelectual consiste en otorgarles herramientas y acciones jurídicas para demandar o para denunciar a terceros que se pretendan lucrar de esta creación sin el permiso de su propietario. Así como cuando una persona es propietaria de una casa o de cualquier otro bien, las normas protegen a esos propietarios otorgándoles herramientas para evitar que terceros se apropien, usen o exploten esos bienes sin el permiso de su dueño. Esto es un principio básico del derecho de propiedad. Sin embargo, la propiedad que se ejerce sobre una creación intelectual funciona distinto al derecho de propiedad que se ejerce sobre cualquier bien físico. Porque la propiedad que se ejerce sobre una creación intelectual no es eterna, es decir, vencen, expiran. La propiedad intelectual se divide en varias categorías de acuerdo con su objeto de protección. Por ejemplo, existen los derechos de autor, las marcas registradas, patentes, diseños industriales y secretos comerciales. Cada una de estas categorías protege un objeto distinto. Por ejemplo, el derecho de autor, que es la categoría que nos interesa, es la rama o la categoría que protege toda creación artística, científica o literaria, como pueden ser libros, música, pinturas, esculturas, películas, mapas, entre muchos otros. Para efectos de este video, solo nos concentraremos por ahora en los derechos de autor, porque el corto animado Steamboat Willie, al ser una obra cinematográfica, se le aplican las normas sobre derechos de autor, o para ser más precisos, copyright, como se le denomina en Estados Unidos. Ahora bien, como lo dije hace un momento, una de las particularidades del derecho de autor es que no protege eternamente una obra. La protección que otorga este derecho es limitada en el tiempo. Y cuando vence este tiempo, las obras intelectuales pasan a ser de dominio público de todos. Cuando una obra pasa a ser de dominio público, significa que cualquier persona puede usar, explotar económicamente, reproducir, modificar, adaptar, transformar la obra sin el permiso de su creador o propietario o sin tener que pagar ningún tipo de derecho para usarla. El término de protección de una obra artística, científica o literaria difiere y varía según las leyes de cada país. Por ejemplo, el término de protección que otorga Estados Unidos para las obras que están reguladas por el copyright, para ser más precisos, es de 95 años contados a partir de la primera publicación de la obra. Como Steamboat Willie se publicó por primera vez en 1928, esta obra solo tuvo protección hasta el 2023 y por lo tanto el 1 de enero del 2024 entró en dominio público. Este término de protección en Estados Unidos antes era menor, pero pues como Disney es una empresa que tiene tanto poder, a través del tiempo logró que se promulgaran dos leyes que extendió esa protección
hasta lo que existe hoy, que son 95 años, precisamente para que su primer corto animado, Steamboat Willie y sus personajes, no cayeran en dominio público. Por eso, mucha gente en Estados Unidos siempre había estado indignada precisamente por la facilidad con la que Disney hacía lobby en el Congreso para que se promulgaran leyes en su beneficio, y por eso es que mucha gente estaba esperando el día en el que finalmente el personaje que tanto protegió Disney pues entrara en dominio público. Ahora viene la pregunta, ¿el hecho de que este corto animado haya entrado en dominio público en Estados Unidos significa que también es de dominio público en Colombia? Lo primero que tenemos que saber es que el hecho de que una creación intelectual esté en dominio público en el país de origen de la obra no siempre significa que también lo esté en todos los países del mundo. Esto es así porque cada país tiene sus propias normas sobre el tiempo de protección que le otorga a las creaciones intelectuales. Y el hecho de que cada país tenga plazos distintos de protección genera que sea un poco complejo determinar si una obra que ya entró en dominio público en el país de origen también lo esté en un país extranjero. De hecho, en nuestro país se han planteado diferentes interpretaciones sobre si las obras que han entrado en dominio público en Estados Unidos también lo estarían en Colombia u otros países que tienen normativa similar a nuestro. Pero veamos cuáles son las normas que se aplican en Colombia para ver si se puede determinar si el corto animado Steamboat Willie y sus personajes también estarían en el dominio público en nuestro país. En Colombia existe la Ley 23 de 1982, pero también existen otras normas de obligatorio cumplimiento, como la Decisión Andina 351 de 1993 y el Convenio de Berna. Por ejemplo, en Colombia el término de protección de una obra depende de quién tenga la propiedad o la titularidad del derecho. Es decir, si el titular de los derechos de una obra es una persona natural o una persona jurídica. El artículo 21 de la Ley 23 de 1982 establece como regla general un plazo de protección que corresponde a la vida del autor más 80 años después de su muerte. Si nos atuviéramos solo a esta norma, el corto animado Steamboat Willie todavía no estaría en dominio público en Colombia, porque el autor de este corto animado, Walt Disney, falleció en 1966. Significaría que este corto no entraría en dominio público en Colombia sino hasta el 2046 en principio. Sin embargo, en Colombia existe otra norma que establece un término de protección menor cuando la titularidad del derecho de una obra artística, científica o literaria está en cabeza de una persona jurídica, es decir, de una empresa. En estos casos, el plazo de protección es de 70 años contados a partir de la primera publicación autorizada de la obra. Pero adicionalmente existen unas reglas especiales para algunos tipos de obras. Por ejemplo, en lo que respecta a obras cinematográficas, el artículo 26 de la Ley 23 del 82 establece que este tipo de obras están protegidas por 80 años contados a partir de la primera publicación. Si nosotros hiciéramos una interpretación o aplicáramos solamente estos dos artículos que yo les acabo de mencionar, se podría establecer que el corto animado Steamboat Willie entró en dominio público en Colombia muchísimo antes de que lo estuviera en Estados Unidos, porque este corto es una obra fílmica y el titular de los derechos pues es una persona jurídica, Disney. Por lo tanto, si se le aplicara la regla del plazo de 70 u 80 años, que se cuentan a partir de la primera publicación autorizada, pues en Colombia ese plazo se entendería vencido desde hace algunos años atrás, porque el corto animado Steamboat Willie se publicó en Estados Unidos en 1928. Ahora bien, cuando se trata de obras extranjeras, existen otro tipo de normas que son de obligatorio cumplimiento, como el Convenio de Berna, que establece varios criterios que se pueden usar para saber cuál sería el término de protección aplicable, por ejemplo, a obras extranjeras en nuestro país. Este convenio, por ejemplo, trae el principio de reciprocidad, el cual hace referencia a que los países solo tienen la obligación de otorgar a las obras extranjeras una protección equivalente al previsto en el país de origen de la obra. El principio de reciprocidad es una excepción al principio de trato nacional que establece que a las obras extranjeras deben recibir la misma protección que se le concede, por ejemplo, a las obras nacionales. Pero si se aplica el principio de reciprocidad, significa que Colombia dejaría de aplicar el plazo que establece su legislación interna para ofrecerle a esa obra extranjera el mismo plazo de protección que le otorga su país de origen.
Entonces, para el caso de la obra de Steamboat Willie, como la protección del país de origen ya venció o expiró para esa determinada obra, Colombia no tendría ninguna obligación de extender más allá de esa protección que le ofrece Estados Unidos. Lo que significa que si Steamboat Willie entró en dominio público en Estados Unidos el 1 de enero del 2024, también estaría en dominio público en Colombia porque nuestro país no está obligado a ofrecerle una protección más allá de la que le ofrece Estados Unidos. Así que con base en los mencionados presupuestos normativos, pues sí creemos que la obra Steamboat Willie, así como los personajes que la componen, también estaría en dominio público en Colombia y por lo tanto podría ser usada por los colombianos con sus respectivas limitaciones legales que en un momento mencionaremos. Aquí hago un paréntesis para hacer un descargo de responsabilidad, porque es muy importante que ustedes sepan que esto es una interpretación que se hace de las normas que rigen el derecho de autor en Colombia, pero no quiere decir que sea una posición sentada y de ninguna manera se debe entender como un concepto o un asesoramiento jurídico. Este video es con fines meramente informativos y no reemplaza una asesoría legal especializada. Volviendo al tema, ¿qué podría hacer entonces y qué no podría hacer una persona que pretende o que quiera utilizar esta obra, Steamboat Willie, y a los personajes que la componen? Pues lo más importante que una persona debe saber es que cuando se trata de Disney, esta gigantesca empresa, se debe caminar con mucho cuidado porque esa es una empresa que tiene una defensa legal muy agresiva, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo. Por eso, si usted vive en Colombia y quiere utilizar este corto animado y los personajes que componen la obra, hay algunas cuestiones legales mínimas que todas las personas deberían tener en cuenta, so pena de incurrir en una violación a los derechos de autor y al derecho marcario y ser posible sujeto de sanciones no solo penales, sino también económicas. Lo primero que debe saber una persona es que por un lado está la obra como un todo, como un conjunto, y por el otro los personajes que componen la obra, es decir, Mickey y Minnie Mouse y los animalitos. Una persona puede explotar económicamente el corto animado como un todo, reproduciéndolo, por ejemplo, en lugares o plataformas a través de las cuales la persona se pueda lucrar con esta reproducción. Por ejemplo, los cines o los teatros podrían reproducir este corto en sus salas sin necesidad de pagarle a Disney ni de pedirle permiso. Pero también la obra puede modificarse, adaptarse o transformarse, como por ejemplo poniéndole voces a los personajes, que es un corto que no tiene diálogo, pero ojo, porque no puede ser la misma voz que maneja Disney para Mickey y para Minnie, porque esa voz tiene derechos de autor. Así que si quieren ponerle voz, tiene que ser otra diferente a la que maneja Disney. También puede cambiarle la música, ponerle color al corto, adaptarla, por ejemplo, como cuando se adapta una novela de un libro a una película o cualquier otra transformación que a ustedes se les ocurra. Ahora bien, al quedar libre este corto animado, pues también quedan libres los personajes que componen la obra. Pero estos personajes no se pueden utilizar como las personas quieran ni en lo que quieran. Tienen que tener mucho cuidado. Solo la versión de los personajes que salen en el corto animado, que es la versión original de Mickey y Minnie Mouse, es la versión que queda libre. Las versiones posteriores de Mickey Mouse todavía tienen derechos de autor, es decir, están protegidos. Por ejemplo, fíjense que el Mickey Mouse de 1928, que es el que aparece en el corto animado Steamboat Willie, no tiene guantes blancos como si lo tienen las versiones publicadas en años posteriores. Aunque bueno, si no cambian las leyes en Estados Unidos, la versión de Mickey de 1929 pues entraría en dominio público en el 2025. Por otro lado, fíjense que la versión de los personajes del corto animado están en blanco y negro, mientras que las versiones posteriores sí tienen color. Esto significaría entonces que solo se puede utilizar al Mickey de esa versión original en blanco y negro. No, se le podría poner color, pero lo que no es recomendable hacer es usar la misma combinación de colores que usó Disney en sus personajes posteriores. Por ejemplo, pantalón rojo y zapatos amarillos. Si usted usa la misma combinación de color que los personajes posteriores de Mickey, Disney podría considerar que usted está usando a su Mickey que está protegido y lo más probable es que se pueda meter en un problema. Por lo tanto, por ahora, en 2024, lo más seguro es usar el personaje en blanco y negro, o si desean ponerle color, lo más seguro es ponerle otra combinación de colores que no sea ni pantalón rojo ni zapatos amarillos. Bien, ahora que ya sabemos cuál es la versión de este personaje que se pueda usar y cómo le pueden usar,
Veamos entonces en qué o dónde los pueden usar. Primero vamos a mirar en qué sí lo pueden utilizar y después veremos en dónde no los pueden utilizar. A estos personajes los pueden usar para crear cualquier tipo de obra artística o literaria como dibujos, ilustraciones, tiras cómicas, cuentos, obras musicales, libros, poemas, dibujos, películas, dibujos animados, cualquier historia, entre muchos otros que encajen en la categoría de una obra artística u una obra literaria. Pero entonces, ¿en dónde no pueden utilizar a estos personajes? Pues estos personajes no los pueden utilizar ni como marcas, ni como logos, y para evitar el riesgo de confusión, ni para estampar ningún tipo de producto que se pretenda comercializar. Esto es así porque esto ya cae en otra rama del derecho, que es el derecho marcario. ¿Recuerdan que al inicio les dije que la propiedad intelectual se divide en varias categorías dependiendo del objeto que cada uno protege, y mencionamos que además del derecho de autor existe una categoría que se denomina marcas registradas? Las marcas registradas son signos que permiten diferenciar productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Existen varios tipos de signos que se pueden registrar como marcas. Por ejemplo, las palabras, letras, números, colores, imágenes, formas, incluso sonidos, sabores y olores pueden ser registrados como marcas. La protección legal de una marca, a diferencia de los derechos de autor, no expira nunca mientras se esté utilizando. Y el objeto de protección no solamente es hacia el propietario para excluir a otros o a terceros de que no vayan a utilizarla sin su permiso, sino que es una protección que está pensada también hacia los consumidores que usan los productos y servicios de una determinada marca. Entonces, las marcas no solamente protegen a su propietario evitando falsificaciones de mala calidad que pueden poner en riesgo la imagen de una empresa, sino que también protegen al consumidor de ser engañado con productos, por ejemplo, que no correspondan al verdadero producto ofertado por la empresa propietaria de una marca y cuya calidad probablemente ya había sido probada por un consumidor o por los consumidores. Pero ¿qué relación tiene esto con el hecho de que la versión original de Mickey Mouse no se pueda utilizar en productos estampados o como marcas o como logo? Pues es que resulta que Disney registró la versión original de Mickey Mouse, la que aparece en el corto animado Steamboat Willie, como una marca. Y no solo eso, también la está utilizando como el logo de Disney. Entonces, si una persona comercializa un producto estampado con este Mickey Mouse en su versión original, Disney podría alegar que la persona está utilizando su marca. Pero es que generalmente los productos que la gente quisiera estampar con un Mickey son generalmente productos que Disney ya comercializa con su marca. Por ejemplo, mochilas, relojes, ropa de cama, mantas, loncheras, botellas de agua, bueno, entre muchos otros. Entonces aquí también se podría generar un riesgo de confusión con los consumidores, sobre todo si se van a comercializar productos similares a los que ya vende Disney. Por ejemplo, Disney no solamente tiene registrado como marca la versión original de Mickey Mouse, sino que todas sus versiones posteriores de Mickey Mouse también están registradas como marca. Sin contar que las formas de las orejas y el mismo nombre Mickey Mouse también son marcas registradas de Disney. Así que creo que por ahora este acontecimiento va a ser mucho más seguro para los artistas que quieran trabajar sobre historias o sobre la obra misma del corto animado, creando nuevas historias con estos personajes, que para aquellos que quieran solo lucrarse con la venta de productos estampados con Mickey. Y finalmente, algo muy importante, los artistas que vayan a utilizar a estos personajes para nuevas obras tienen que saber que no pueden generar un riesgo de confusión en los consumidores. Esto significa que cualquier obra que usted cree, lo que usted está publicando con estos personajes, no está producido, ni patrocinado, ni respaldado por Disney. Y la mejor manera de protegerse de esto es dejando claro en su obra que la obra no ha sido ni reducida, respaldada o aprobada por Disney. Esto más o menos es como un descargo de responsabilidad de alguna manera. De lo contrario, la gente podría pensar que la obra que usted ha creado es patrocinada por Disney o es de Disney. Con esto hemos llegado hasta el final. Espero que el video les haya gustado. En el canal van a poder encontrar el corto Steamboat Willie completo para que ustedes sepan cuál es. Así que si les gustó, pues difúndanlo y nos vemos en un próximo. Chao.